Buenas tardes a todos los presentes. Por favor, les recordamos que mantengan silenciados sus micrófonos. Ya. Estimados participantes, junto con saludar y darle la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de perfeccionamiento profesional, un espacio de aprendizaje continuo organizado por la Escuela de Construcción y vinculación con el medio de la Universidad de las Américas. En este ciclo de charlas estamos comprometidos en brindarles oportunidades de enriquecimiento profesional y actualización en las áreas más relevantes de nuestra industria de construcción. ¿Ya? Por eso que hoy, en nuestra segunda charla, titulada Gestión de Costos en subcontratos de construcción y empresas constructoras, expondrá el profesor Francisco Lagos. El profesor Francisco Lagos es constructor civil y magíster en gestión empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y administración de contratos constructivos complejos. Ya se ha desempeñado como consultor, auditor técnico y director de proyectos. Y en el área académica actualmente se desempeña como profesor del programa MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María. Además, es académico del Departamento de Ingeniería Comercial y Obras Civiles de la misma Casa de Estudios y docente de la Escuela de Construcción en Universidad de las Américas, Universidad Andrés Bello y Universidad Mayor. Estimados participantes, les solicito mantener por favor sus micrófonos en silencio y una vez finalizada la charla, tendremos una ronda de preguntas que pueden ir escribiéndolas durante el ciclo de seminario a medida que avanza la charla. Ya lo pueden ir haciendo a través del chat. En nombre de la Universidad de las Américas y de la Escuela de Construcción, les agradezco por participar con nosotros en esta jornada de aprendizaje y desarrollo profesional. Ya sin más preámbulos, les cedo el micrófono al profesor Lago para que comparta con nosotros su experiencia en la área de gestión de costos en sus contratos y empresas constructoras. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Natalie. Primero que todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a mis estudiantes. Quiero agradecerle a la Universidad de las Américas la iniciativa y la motivación que tiene por brindarle apoyo técnico a nuestros colegas. Esta entrenamiento profesional, ¿cierto? En un contexto muy complejo, porque nosotros estamos viviendo un periodo de pospandemia, ¿cierto? En donde lo que necesitamos principalmente son fuentes de financiamiento que permitan apoyar que los proyectos alcancen sus objetivos, ¿ok? Que eso es algo que voy a profundizar un poquito más en el relato de la exposición, porque generalmente se tiende a relacionar la gestión de los costos del proyecto netamente con esta dimensión y no con una dimensión que la vamos a descubrir acá en esta charla. Así que muy agradecido de la oportunidad. Así que esta charla, lo que yo voy a tratar de lograr es hacer una reflexión técnica de lo que significa la gestión de los costos del proyecto, hacer una reflexión profesional desde el punto de vista de lo que nosotras y nosotros necesitamos aplicar en la gestión de proyectos y principalmente entender que esto no puede quedar en un ciclo de perfeccionamiento profesional. Esto no puede quedar en las aulas y tampoco puede quedar en la academia. Nosotros tenemos que ser capaces, queridos colegas y queridos estudiantes, de poder hacer propio esto. Y ahora vamos a entender un poco cuáles son los fundamentos que van a significar que nosotros podamos marcar diferencias en los proyectos de infraestructura y los proyectos de construcción que participamos. Para las personas que de alguna manera se han vinculado dentro del quehacer académico, los que hemos estado en sala juntos, lo primero que tenemos que conversar para poder entender
el concepto de gestión de costos es entender el concepto de gestión de proyectos, ¿ok? Los proyectos generalmente obedecen a un ciclo. Para poder entender mejor la gestión, nosotros este ciclo lo vamos a transformar en una línea del tiempo. Vamos a entender que el proyecto lo genera una idea o una necesidad. El proyecto, como variable de entrada, tiene principalmente esta característica, y como variable de salida, el proyecto debe quedar apto para su uso. ¿Ok? Acá hay una dimensión legal, hay una dimensión tecnológica, hay una dimensión política, hay una dimensión medioambiental, hay una dimensión tributaria, y principalmente hay una dimensión económica, que es la que va a abarcar esta charla. ¿Ok? Entonces, nosotros, para poder entender el proceso de los proyectos, debemos concentrarnos primero en entender cuál es la idea o la necesidad que origina el proyecto y cuál es el resultado que nosotros vamos a tener que obtener para que el proyecto quede apto para su uso. Entre medio, tenemos la etapa de planificación y evaluación de proyectos, tenemos la etapa de diseño, tenemos la etapa de concurso o de licitación, tenemos la etapa de firma del contrato, tenemos la etapa de desarrollo y la etapa de ejecución del proyecto, ¿ok? Con todas las subobjetivos que nosotros debemos cumplir para poder dejar el proyecto apto, ¿ok? Como me tocó en algún momento estudiar en otras tierras, principalmente en Brasil, puedo perfectamente sostener que uno de los modelos que nosotros debemos tratar de seguir es el modelo brasilero, la principal economía de Latinoamérica, ¿ok? Ubicada en el puesto 11 de la producción del ranking, perdón, de la producción interna bruta del país. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gestión de costos, nosotros debemos identificar, además de las etapas del proyecto, debemos identificar a los participantes. ¿Y por qué cito a Brasil? Lo cito porque en su emblema patrio se expresa el concepto de orden y progreso. ¿Ok? El progreso es la etapa de los procesos, pero el orden lo dan los participantes del proyecto. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día de ayer, el resultado de una edificación en altura en la comuna de Viña del Mar, en Cochoa, que me imagino muchos de ustedes están al corriente del tema, ¿cierto? Y que tiene un socavón tremendo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista estructural, y toda la responsabilidad que tiene esa situación la debe asumir el participante más importante del proyecto, que es el mandante. ¿Ok? El mandante, en su etapa de evaluación, se va a relacionar directamente con la oficina de arquitectura, ¿ok? Porque el mandante debe diseñar un proyecto que cumpla con todas las normativas correspondientes, ¿ok? Ahora, cuando se relaciona el mandante con la oficina de arquitectura y por ende la oficina de arquitectura con sus demás colaboradores, nosotros lo que debemos hacer es entender la importancia que tiene la oficina de control de proyectos. ¿Por qué? Porque el control de proyectos, de alguna forma, a nosotros nos va a resumir la estimación de lo que vamos a hacer, la estimación del plazo y la estimación de los costos. ¿Ok? Primera gran conclusión: los costos del proyecto no se gestionan solamente cuando nosotros estamos ejecutando el proyecto, sino más bien nacen desde la etapa de evaluación, después van a la etapa de diseño, después van a la etapa de licitación,
después se revisan antes de firmar el contrato y después, obviamente, se tienen los análisis de desarrollo y control de los costos del proyecto. ¿Ok? Y finalmente, porque evidentemente en donde siempre lo marco con un color bien destacado, es el rol que cumplimos nosotros como ejecutores del proyecto. Evidentemente, él o la constructora civil, él o la ingeniera civil, él o la técnico en construcción, incluso ingenieros e ingenieras comerciales que sé que están escuchando esta charla, debemos entender que para poder comprender la gestión de costos, nosotros debemos asumir este valor, ¿ok? Este rol, el rol de ejecutor del proyecto. Ahora, cuando tenemos claro el orden y el progreso del proyecto, lo que nosotros tenemos que mirar, cuáles son las variables que tenemos que considerar, ¿ok? Y acá aparece el famoso concepto del triángulo de hierro. El triángulo de hierro nos resume el alcance como primera instancia, porque nosotros como empresa constructora o como subcontrato debemos entender que primero tenemos que comprender lo que vamos a hacer para poder ejecutarlo dentro de un plazo y dentro de costos. ¿Ok? El triángulo de hierro. Calidad o alcance, el plazo y los costos. Siempre de la mano. ¿Ok? Se tiende a pensar que la gestión de costos es ajena al plazo del proyecto. Y eso es un error. Ejemplo, cuando nosotros cotizamos un material, nosotros debemos preocuparnos del precio, que ya voy a entrar en la definición de precio, pero también del plazo que nosotros vamos a recibir ese material. Porque si nosotros no hacemos ese análisis, a lo mejor vamos a estar pagando, pero vamos a tener tiempos que no nos van a permitir poder articular, engranar, administrar y después gestionar el desarrollo del proyecto. Dicho esto, para poder entender el concepto de gestión, debemos entender el concepto de eficiencia. ¿Ok? Yo aquí recuerdo a mi profesor Sergio Carmona, que me decía, pero Francisco, cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de resultados, tenemos que preocuparnos también de la eficiencia, porque para solucionar un problema siempre van a existir muchas soluciones. Nosotros debemos lograr solucionar el problema de la forma más eficiente. Y para poder buscar la forma más eficiente, nosotros debemos optimizar los recursos. Recursos humanos, lo fundamental en todo proceso, recursos materiales, recursos de equipamiento y recursos de apoyo o los subcontratos. ¿Ok? El resultado de la gestión lo manda que el proyecto quede apto, porque si el proyecto queda apto, la gestión es insuficiente. Ahora bien, dentro de los proyectos de construcción participan empresas, ¿ok? Que son núcleos que de alguna forma contribuyen al proyecto. ¿Por qué? Nosotros podríamos conversar directamente que el recurso humano es lo más importante porque el recurso humano construye la empresa. ¿Ok? No es una frontera entre la empresa y el recurso humano. Entonces, las empresas que trabajan para los proyectos, ¿ok? Tienen estos desafíos, decisiones proactivas, tienen que aumentar la productividad, porque nosotros como ingenieros, como ingenieras, como conductores, como conductoras, no podemos solamente pensar de que si las cosas las estamos haciendo bien, nos quedamos en ese límite. Nosotros tenemos que ser capaces
de poder lograr de que siempre los procesos productivos mejoren hasta el infinito. Aquí, ahí sí. Porque si no somos productivos o si no aumentamos la productividad, estamos perdiendo un poco lo que nos convoca, que es principalmente la dimensión del ingenio. Tenemos que tener una colaboración absolutamente responsable y tenemos que aumentar, obviamente, la visibilidad de las decisiones que nosotros vamos a tomar más hacia adelante. Ahora bien, las empresas tienen un gran problema y es que pocos proyectos terminan en el plazo y dentro del presupuesto. Yo quiero citar al director del programa del Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María, don Marcelo Villena, quien en esta fuente dice que el 90% de las empresas dice que la gestión de proyectos es esencial e importante para entregar proyectos exitosos y seguir siendo competitivo. Sin embargo, el 49% solo sigue las prácticas formales de gestión de proyectos. El 6% de las empresas dicen que sus proyectos cumplen dentro del tiempo y dentro del presupuesto. Menos del 50% de las empresas logran los retornos esperados y solo el 20% de las empresas que participan en proyectos de infraestructura, de construcción, utilizan soluciones de gestión de proyectos estandarizados. Ahora bien, para poder definir gestión, lo que nosotros debemos hacer es relacionar la gestión con el proceso. Un proceso tiene un comienzo, un proceso tiene un término y un proceso tiene un instante de tiempo en donde nosotros medimos cuál es su situación actual. Primero, y acá nos equivocamos, colegas, porque nosotros, para poder medir la situación actual, debemos tener una dimensión cuantitativa, no cualitativa. Además, que debe ser cualitativa, debe mandar la cuantificación. ¿Por qué? Porque la gestión de proyectos, de alguna forma, se va a conectar con los resultados, principalmente. ¿Ok? Ya voy a dar un ejemplo con respecto al tema de gestión. Lo segundo, y acaso aquí puedo citar al profesor Alejandro del Río, abogado de esta casa de estudios, que fue el primer relator y una de las principales personas que me motivó a estar haciendo esta charla, es darle la importancia que tiene la historia del proyecto. ¿Ok? Los antecedentes del proyecto, la estadística del proyecto. Si nosotros tenemos que hacer la instalación de 10 puertas, por ejemplo, en 5 días, y nosotros en el día 2 tenemos que llevar instaladas 4 puertas y no las llevamos instaladas, nosotros tenemos que mirar la historia para poder ver cuál fue la razón por la cual nosotros no cumplimos el objetivo planificado. ¿Ok? A partir de ese escenario se va a generar una problemática que nos va a a que nosotros tomemos una solución, pero no cualquier solución, sino que una solución eficiente. Y acá aparecen, evidentemente, los indicadores del proyecto. ¿Ok? Ahora bien, para poder lograr esta gestión, las empresas constructoras y las empresas subcontratistas deben utilizar una herramienta técnica que potencia la gestión de costos del proyecto, que es la curva S. ¿Ok? La curva S distribuye en el tiempo el costo acumulativo del proyecto. ¿Ok? Y la curva S tiene 3 dimensiones. La primera
es una dimensión planificada, de valor planificado. La segunda es una dimensión que se obtiene a partir de la fecha de corte con respecto a el costo real, ¿ok? Y créanme, queridos colegas, que muchas empresas constructoras, que muchas empresas subcontratistas se quedan solamente acá, ¿ok? Pensamos que la gestión de costos, es gastar menos de lo que planificamos gastar. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros debemos agregar una tercera curva que recibe el nombre de valor ganado o curva de producción. ¿Y qué es lo que hace la curva de valor ganado? Lo que hace es relacionar el porcentaje de avance real que tenemos del proyecto multiplicado por los costos planificados. Ya vamos a ver un caso aplicado que tengo preparado para que podamos entender un poquitito más este tema. Ahora bien, espero logremos entender que la dimensión de gestión que está planteada en este slide es absolutamente coherente con lo que propone principalmente esta parte, ¿ok? Que es la fecha de corte. Quiero hacer una pequeña reflexión para poder instar a las y los asistentes a que independiente de esta charla e independiente de las capacitaciones o cursos que puedan hacer, se interioricen en lo que define el Project Management Institute con respecto a su guía de fundamentos para la dirección de proyectos, que es la guía del PMBOK. Esta es la última edición que está publicada en el año 2021, ¿ok? Esta versión se complementa y de una manera importante con la sexta versión, ¿ok? Que de alguna forma, pues yo lo tengo acá abierto para poder mostrar un poco ciertos criterios con respecto al tema de lo que nosotros vamos a entender o entendemos con respecto al tema de el valor ganado, ¿ok? Y créanme que muchas empresas o nosotros como empresas constructoras o subcontratos debemos ser capaces de poder entender esto, no para cuantificarlo solamente, sino para poder cambiar la mentalidad que nosotros tenemos con respecto a la gestión de los costos de los proyectos de construcción. ¿Ok? Vamos con algunas definiciones. La primera, y acaso la más importante, es el famoso PV o el costo planificado. ¿Ok? Nosotros debemos ser capaces, antes de gestionar los costos de un proyecto, planificar cuáles van a ser nuestros costos antes de ejecutar. Y eso se obtiene en la etapa de licitación por parte de nosotros como empresa constructora o como subcontrato. ¿Ok? La segunda definición es el costo del presupuesto de trabajo ejecutado o el costo real, ¿cierto? Que el PMBOK lo define como el AC. Y finalmente, y esta última curva es fundamental, colegas, que nosotros podamos aplicarla, que es la curva de valor ganado, ¿cierto? En donde nosotros vamos a ver reflejado numéricamente el avance físico del proyecto, ¿ok? Reflejar numéricamente el avance físico del proyecto. ¿Para qué nos sirven estas definiciones? Para poder trabajar con indicadores de proyecto. Créame que los que trabajamos o los que estamos trabajando en la industria, yo llevo trabajando 22 años en la industria, muchas veces pesamos a los colegas y los tratamos de educar y de cambiarle un poco la mentalidad para que cuando conversemos
que el proyecto va bien. ¿Ok? Perdón, aprovecho de comentar que silencien o que tengan eh, precaución ahí con el micrófono. ¿Ok? Indicadores. Existen indicadores de desempeño del programa que recibe el nombre de SPI, ¿ok? Que relaciona lo producido sobre lo planificado, ya lo voy a explicar. Y el índice de desempeño de los costos, principalmente el CPI, que define lo que hemos producido versus lo que hemos gastado. O sea, nosotros podemos tener una dimensión financiera, una dimensión de indicador, ¿cierto? Una dimensión económica que nos permita poder hablar de relaciones, de porcentajes, ¿ok? ¿Para qué nos van a servir estos indicadores? Para prever escenarios futuros, ¿ok? Recordar, las empresas deben ser productivas, deben tener visualización, debemos nosotros tener una colaboración responsable y debemos ser proactivos. Y para poder ser proactivos, este indicador a nosotros nos permite poder hacer una estimación al término, un presupuesto al término, una estimación para terminar, en base a algunos criterios que voy a pasar a explicar con un caso aplicado que preparé académicamente para que ustedes puedan tener un poco más de interacción y de comprensión. Voy a pasar acá al Excel. Voy a pasar acá al Excel. Este es un itemizado de obra, un presupuesto de construcción. Para mis queridos estudiantes de ingeniería comercial, nosotros esto lo relacionamos directamente con los costos fijos, directamente con los costos fijos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener un ítem, uno, que es de obra gruesa. Vamos a tener una estructura de presupuesto, ítem, descripción o partida, unidad, cantidad, precio unitario y precio total, con todas las actividades que nos permiten alcanzar el objetivo de terminar la obra gruesa dentro de estos costos, que estos son los presupuestos que nosotros elaboramos. ¿Ok? Después tenemos un ítem de terminaciones y finalmente vamos a tener un ítem de instalaciones. Esta suma de todo lo que está relacionado con el costo directo, nosotros lo vamos a reflejar en el costo directo. Vamos a tener un estudio de gastos generales, que no es un porcentaje de los costos directos. Vamos a tener un cálculo de utilidades, que no es en base a la estimación de un porcentaje, sino que nosotros tenemos que estudiar, ¿cierto?, cuánto es lo que pretendemos ganar. Un valor neto que suma estos tres, el impuesto fundamental, ¿cierto? Y el valor total del presupuesto. ¿Cuál es la segunda reflexión que les quiero dejar, queridos colegas? Por favor, tengan en detalle la estructura del presupuesto, porque si no la tenemos, solamente vamos a hablar, ¿cierto?, de que vamos a tener nos adjudicamos un contrato de 45 millones de pesos, que puede ser un contrato perfectamente de una empresa constructora o un contrato de un subcontrato, y no vamos a saber cuánto involucra el costo directo, cuánto involucra los gastos generales, cuánto involucra la utilidad y cuánto es el impuesto que nosotros tenemos que pagar. ¿Ok? Ya. Posteriormente, estas son las sumas, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer un análisis en Excel respecto a las sumas. Podemos sacar un porcentaje de incidencia a partir de las sumas que nos va a dar ese valor total. Y nosotros vamos a considerar los gastos generales insertos, ¿ok? Acá. De hecho, esta suma, los 35.818.007, es la suma del costo directo más el gasto general. ¿Por qué hago este
esta reflexión, más allá del número, porque uno de los conceptos que no se maneja bien en obra o en proyectos es el costo empresa. El costo empresa para los proyectos es lo que nosotros ocupamos como costo directo o como costo fijo, y los gastos generales o los costos variables. ¿Ok? Nosotros debemos instar a nuestras empresas a que el costo directo se gaste, ¿cierto? Para poder obtener la calidad que necesita el proyecto, ojalá dentro de los plazos, ojalá dentro de los costos, ¿ok? Pero sí o sí tenemos que invertir ese dinero para poder lograr cumplir el proyecto dentro del alcance. Y junto con los costos directos tiene que haber un equipo de apoyo que lo haga. Y esos son lo que de alguna forma refleja los costos indirectos. Ahora, la tercera recomendación que le dejo a mis colegas constructores, a mis estudiantes de construcción y a mis colegas técnicos, ingenieros civiles, toda la gente que está presente acá, es que nosotros el presupuesto planificado lo vamos a obtener en base a una proporción que nosotros vamos a autorizar para poder gastar en el presupuesto. Y evidentemente vamos y podemos concluir juntas, que cuando no tenemos claro este detalle, no podemos determinar un presupuesto aprobado para poder ejecutar el proyecto. Y eso genera una transitividad hacia abajo en los niveles, porque si no nos alcanza el dinero o los costos para poder pagar los costos directos, tenemos que sacarlo de los costos indirectos. Y si los costos directos y los costos indirectos no nos alcanza para poder ejecutar el proyecto, tenemos que sacarlo de las utilidades. ¿Ok? Y ahí empezamos un poco a reflejar los indicadores que les mostré dentro de la fuente. ¿Ok? Así se obtiene el costo planificado. Ahora, para poder hacer simple el ejemplo, voy a poner una situación en donde en el mes 4 voy a suponer que la obra gruesa está terminada en un 100% y que se gastaron 6 millones de pesos, terminaciones que están terminadas al 50% y que hemos gastado 14 millones de pesos, y las instalaciones no tienen avance y no tienen gastos dentro del periodo. Lo que nosotros debemos hacer para poder lograr una gestión de proyectos, tal como lo he recalcado, es primero planificar. Acá tengo el costo de la obra gruesa, acá tengo el costo de las terminaciones, acá tengo el costo, de las instalaciones. Acá tengo el valor total del presupuesto aprobado, ¿cierto? Que lo obtuvimos de los análisis correspondientes. ¿Ok? Acá, más allá del tiempo, porque estos son periodos de tiempo, pueden ser 2 meses, pueden ser 2 semanas, para los que trabajamos en su contrato, lo que tenemos que hacer es distribuir estos costos en el tiempo. Y con eso vamos a calcular o a determinar la primera curva, que es la curva de costos programados, que es la curva azul, que ese color está estandarizado, ¿cierto?, por el PMI. Segundo, cuando tenemos hecho eso, hacemos al mes 4 un corte y nos vamos a dar cuenta que tenemos autorizado gastar 18.601.263 pesos, que constituyen el 69% del costo acumulado del proyecto. ¿Ok? Eso es lo que tenemos autorizado. Ahora, cuando nos concentramos en los costos reales, que son un dato para nosotros vamos a entender acá que podemos hacer una distribución lineal o una distribución real, y en este caso nosotros nos hemos gastado 20 millones de pesos. 20 millones de pesos, porque según el enunciado nos hemos gastado 6 millones en la obra gruesa y 14 millones en las terminaciones. O sea, nos hemos gastado un 74%, ¿cierto?, del costo que teníamos autorizado gastar
para poder terminar el proyecto dentro de los costos, ¿ok? Para poder hacer gestión de costos, que es abarcar lo que deberíamos hacer en el mes 5 y en el mes 6. Cualquier persona que a lo mejor no escucha esta charla va a pensar o puede pensar que estamos mal, ¿cierto? Que hemos gastado más de lo que pensamos gastar. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interpretando, estamos haciendo propio esta tercera curva, que es la curva del costo trabajado. Nosotros dijimos que la obra gruesa estaba terminada, por lo tanto, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, un avance de un 60% real de producción multiplicado por ese costo autorizado, y el saldo, ¿cierto?, es lo que a nosotros nos va a reflejar que hemos completado el 100% de la producción de la actividad. En terminaciones es exactamente lo mismo. En el mes 3 avanzamos un 20%, en el mes 4 avanzamos un 50%, y esto, desde el punto de vista de la producción, significa que nosotros hemos avanzado en relación con el presupuesto planificado solamente un 59%. O sea, si que nosotros miramos las gráficas, teníamos planificado con respecto al presupuesto autorizado gastar un 69, hemos gastado un 74 y hemos solamente producido un 59. O sea, no vamos bien, ¿ok? No vamos bien. Pero esa opinión para el constructor, para el subcontrato, ¿cierto? Para la constructora, para la empresa subcontratista, nos debe indicar o nosotros debemos traducirla en un indicador de desempeño. Con respecto al indicador de desempeño de los costos, que el CPI sea o se refleje en un 79%, significa que por cada costo, por cada peso que nosotros hemos invertido en el proyecto, solamente hemos producido un 79%. O sea, estamos siendo ineficientes desde el punto de vista de la gestión de proyectos, un 21%. Y las pérdidas se traducen en 4.100.000 pesos en menos. ¿Ok? Segundo, el indicador de desempeño del cronograma significa que nosotros hemos avanzado un 85% con respecto a la producción que deberíamos tener. O sea, estamos siendo ineficientes un 15%. Y con estos indicadores, lo que nosotros podemos concluir es que si vamos a mantener la ineficiencia en los costos que llevamos desde hasta el mes 4, en el mes 5 y en el mes 6, que es la brecha que tenemos que atacar, nosotros vamos a terminar un proyecto con cercano a los 7 millones de pesos con pérdida. Por lo tanto, los indicadores a nosotros nos obligan a poder tener una toma de decisión que sea oportuna, que sea eficiente, que aumente la productividad y que de alguna forma sea más visible. Segundo, si el trabajo futuro lo vamos a hacer al mismo ritmo que nosotros sabemos acá, que estamos siendo ineficientes desde el punto de vista del plazo, en el ejemplo propuesto, en un 15%, nosotros vamos a terminar perdiendo 4.100.000 pesos. Y ahí nos comemos las utilidades, evidentemente en base a lo que tenemos, ¿ok? Y si tanto la eficiencia en los costos y la eficiencia en el plazo influyen en el trabajo futuro, evidentemente nosotros vamos a tener una pérdida mayor. O sea, como conclusión, nosotros no podemos continuar desarrollando el proyecto de la forma en que nosotras, lo estamos realizando. ¿Ok?
Acá hay una reflexión con respecto al plazo original estimado, que un proyecto que tenemos distribuido en el tiempo por 6 meses, acá por 6 meses, finalmente nos vamos a tomar 7 meses en poder desarrollarlo. Y los indicadores acá pasan a ser fundamentales para poder interpretar el tema. Ahora, si nosotras tuviéramos una producción del 100%, o sea, si al mes 4 hubiéramos terminado la obra gruesa y las terminaciones del proyecto, los indicadores van a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar un 69% de avance planificado, vamos a haber gastado más porque no moví los costos reales, pero aumenté la producción. Y si ustedes se dan cuenta, queridos colegas, futuros colegas, y a toda la gente que está conectada, la curva de producción aumentó. Y si aumenta la curva de producción, que es lo que se nos pide a nosotros como empresa constructora, a nosotros como subcontrato, los indicadores cambian. Pasamos la frontera del 100% y estamos trabajando con una eficiencia de un 20% en los costos. Estamos siendo súper eficientes. El plazo, por cada día que pasa, nosotros avanzamos 1,3 y las brechas se acercan. Nosotros teníamos un proyecto, perdón, un precio autorizado de 26 millones de pesos y la estimación a la conclusión nos dice que tenemos que mirar, tenemos un saldo a favor, ¿cierto? Que después, evidentemente, lo que buscamos nosotros es obtener utilidades y así con los otros criterios. Para concluir y dar paso a las consultas, los resultados de la gestión de proyecto es que nosotros primero cumplamos el contrato dentro de estas 5 variables, pero amparados en esta metodología. La metodología de valor ganado que propone gestionar de una forma diferente a cómo se gestionan los proyectos desde el punto de vista de los costos. Y las conclusiones, que sí las quiero compartir tranquilamente con ustedes, se comprueba que la gestión de costos debe ser cuantitativa. No olvidémonos de pensar que el proyecto va bien o va mal, ¿cierto? Su análisis se acompaña con indicadores, ¿ok? Su implementación debe integrar conceptos de alcance, conceptos de plazo y conceptos de costos. Y finalmente, las empresas, tanto constructoras como subcontratistas, se benefician en conjunto con su personal, dado que se pueden alcanzar desempeños profesionales satisfactorios más allá de lo técnico. Nosotros debemos siempre entender que la gestión de proyectos nos va a sacar competencias que a lo mejor nosotros sabemos que las tenemos, pero nosotros con esta base podemos evidentemente poder tener la capacidad de poder construir un desempeño satisfactorio, desempeño profesional me refiero, más allá de lo técnico. Profesora Natalie, muchísimas gracias por la oportunidad que me dio de poder compartir esto con los colegas. Muchas gracias, profesor Francisco. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas ya que nuestros participantes han hecho durante esta charla a través del seminario, a través del chat del seminario. La primera pregunta del participante Enzo Clementi nos dice, ¿cuál es, a su juicio, la relevancia del estudio de los antecedentes legales y contratos en la gestión de proyectos? Perfecto. La relevancia que tiene entender los conceptos legales, primero, dice relación con estar absolutamente claro de que nosotros estamos construyendo una infraestructura que va a quedar apta para la comunidad en su conjunto, ¿ok? Y por lo tanto debemos cumplir
ordenanzas, normas, leyes. Y como segundo, los antecedentes del proyecto son los que de alguna forma conectan con lo que nosotros debemos hacer. Constructor civil, técnico de construcción, ingeniero comercial, ingeniero civil, debe entender que existen dos dimensiones, una dimensión de planificar y una dimensión de operación, de ejecutar. Y ahí hay una palabra clave que la dice nuestro querido profesor Alejandro del Río, que es la dimensión de la aceptación. ¿Mm? Nosotros cuando aceptamos, cuando firmamos un contrato, estamos aceptando que nosotros vamos a ejecutar el proyecto bajo esas condiciones. Así que ahí espero abarcar un poco, profesora, la respuesta. Muchas gracias, profesor. Pasamos a la segunda pregunta. Víctor Pérez nos pregunta, normalmente en las obras cuando se encuentran en plazos de ejecución, normalmente se comete el error de inyectar mano de obra adicional que al final serán costos negativos de la ejecución del proyecto. En estos casos, para prevenir estas situaciones, ¿será bueno solo llevar el control en curva S o habrá otras herramientas que nos den las señales para poder identificar una mejora al proyecto en tiempo, plazo y costo? Perfecto. Mira, lo voy a responder desde un punto de vista de la industria. Lo que a nosotros se nos reclama mucho a nivel de industria es que nosotros no somos ágiles, no ocupamos metodologías Lean, ¿ok? Nosotros solamente nos miramos en los indicadores, ¿ok? En las curvas S. Para poder ser más eficientes desde el punto de vista operativo, debemos darle el énfasis a las planners, debemos darle énfasis al Lean Construction, debemos darle énfasis a el Facility Management, que es saber cómo va a quedar el proyecto después que nosotros lo entreguemos apto para su uso. Y ahí, evidentemente, estos tres ejemplos integran, que aquí yo me acuerdo de nuestro ex director y mentor, uno de mis mentores, Carlos Aguirre Núñez, el tema de, sí, porque tenemos que integrar el tema del BIM. ¿Ok? El BIM es una metodología integradora y además de la curva S, nosotros deberíamos darle mucho énfasis, profesora, a la filosofía Lean para poder ser más liviano. ¿Mm? Como definición de ingeniero, para cerrar, el ingeniero debe resolver un escenario complejo con herramientas simples. ¿Cachai? Con herramientas simples. Y la mejor forma son las filosofías Lean, que se ocupan mucho y que nos reclama mucho el sector comercial. ¿Mm? Eso. Gracias, profesor. Pasamos a la tercera pregunta de Edgardo Sepúlveda. Nos dice, ¿qué tan importante es en un proyecto para su éxito una buena o una mala planificación y diseño? Perfecto. Lo que pasa es que, o buena o mala planificación, créeme que en la dimensión de la curva S, en la dimensión de la curva S, la planificación perfecta no existe. ¿Por qué no existe? Porque siempre lo que nosotros vamos a planificar va a ser distinto al resultado real que nosotros vamos a hacer. Yo me imaginé hacer una charla y estoy haciendo una charla de una forma diferente, ¿ok? Probablemente la audiencia pensó conectarse a esta charla, ¿cierto? Y está escuchando a lo mejor una charla diferente, ¿ok? ¿Qué hace distinto el escenario planificado del escenario real? El recurso humano. Aquí cito a la profesora Petit, que por ahí la vi, Claudia, el recurso humano, independiente de su género, independiente de su etnia, independiente de lo que signifique, ¿ok? Porque nunca nosotros vamos a planificar y vamos a ejecutar, ni siquiera en una parada de planta, lo que nosotros planificamos. Y ahí le da el valor el tema del recurso humano. Por lo tanto, cuando nosotros planificamos esto, nosotros debemos tener esa planificación. Piense, profesora, que hay muchos proyectos que ni siquiera tienen esa curva S de planificación y por lo tanto no podemos hacer gestión. Y por otro lado, cuando nosotros terminamos el proyecto,
tal como lo dice mi querido mentor Hugo Osorio, se debe hacer una evaluación ex post para poder generar en la curva S una mejora continua que permita poder hacer planificaciones, profesora Natalie, más precisas, ¿ok? No perfectas, no perfectas, más precisas, no perfectas. Esa es la respuesta, profesora. Muchas gracias, profesor. Pasamos a la cuarta pregunta, bien de Edgardo. Edgardo Sepúlveda pregunta, generalmente un proyecto tiene una planificación presupuestaria. ¿Qué porcentaje es óptimo o no de desvío presupuestario para decir que fue un buen proyecto? Depende de lo que se defina cuando tenemos el presupuesto y cuando queremos lograr, por ejemplo, ejecutar el 100% de las obras con, por ejemplo, acá con el 75% de los costos del proyecto. ¿Ok? Quiero dejar claro, sobre todo para los profesores que están vinculados a la parte legal y la parte tributaria, eh, de que el análisis de valor ganado de alguna forma omite el IVA, porque el IVA es lo que nosotros vamos a pagar porque vamos a tener que facturar todos esos montos. Los 45 millones de pesos nosotros los tenemos que facturar. Por lo tanto, no me concentro mucho en discutir que el valor ganado comienza a partir del valor neto. Entonces nosotros vamos a tener, profesora Natalie, esta definición. Y después, evidentemente, cuando hagamos la evaluación ex post, vamos a comparar lo que nosotros obtenimos versus lo que nosotros habíamos definido en un comienzo. Existen empresas constructoras que piden a lo mejor un 20% de utilidad, que en este caso sería autorizar el 80% del costo empresa, ¿cierto? Para desarrollar el proyecto, y ese sería el parámetro que nosotros deberíamos comparar para ver si es que los proyectos fueron o no fueron evidentemente eficientes, ¿ok? Quiero dejar claro una cosa, profesora. Va a depender mucho del monto del contrato, la definición de ese porcentaje, porque pueden haber porcentajes con una cuantía importante en donde a lo mejor nosotros podamos definir un 10, un 12, un 15% de utilidad, ¿ok? O de margen, libre de impuesto obviamente, porque evidentemente después, para los que hemos trabajado con flujo de caja, tenemos que aplicar el impuesto después de las ganancias, pues tenemos que pagar impuestos por las ganancias, que ese otro temazo, y ahí en ese caso serían menores los márgenes, ¿ok? Por ejemplo, yo que trabajo en una empresa de consultoría, nosotros definimos porcentajes de un 20, 25, 30%. Eso es lo que yo recomiendo. Superior al 30% yo creo que puede ser un muy buen resultado, pero va a depender mucho del costo, profesora Nata. Gracias, profesor. Y pasamos a la siguiente pregunta de Freddy Gao. Mediante este análisis, ¿qué opina usted de utilizar el PERT-CPM con el fin de llevar un buen análisis de los plazos, ver holguras y tiempos tardíos del proyecto? ¿Qué incidencia tiene un buen PERT-CPM dentro del proyecto? Ah, perfecto. Perdón, ¿quién me hizo la pregunta? Freddy Delgado. Freddy Delgado. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que la distribución de los costos, aprovecho de mandar un saludo a Freddy, la distribución de los costos en el tiempo del proyecto, nosotros cuando ocupamos per CPM, sabemos cuál es la duración del proyecto, primero, sabemos cuáles son las holguras de las actividades, nosotros, perdón, sí, bien digo, la holgura de las actividades, y finalmente nosotros con el método per CPM podemos determinar la ruta crítica del proyecto. ¿Mm? Nosotros como constructores civiles, como técnicos en construcción, como ingenieros civiles, estamos mal acostumbrados a hablar primero de ruta crítica y después de holgura. Y nosotros si pensamos, nos vamos a dar cuenta que para poder hablar de ruta crítica, tenemos que primero hablar de holgura, ¿cierto? La holgura es la definición de los tiempos que se necesitan para poder partir una actividad.
Podemos partir temprano, podemos partir tardío. Podemos terminar temprano, terminar tardío. Cuando el término temprano es distinto al tardío, tenemos holgura. Cuando no tenemos tiempo para terminar en fechas distintas, estamos críticos. De ahí se genera la ruta crítica. Ahora, ¿dónde está la conjunción? La conjunción está en que junto con eso, en el presupuesto, nosotros vamos a trabajar con presupuesto base, con línea base. No trabajar un presupuesto de construcción desde el punto de vista del plazo, línea base, y desde el punto de vista de los costos, que son los costos base, nosotros no vamos a poder generar esa relación, profesora, que responde un poquito ahí la pregunta del colega. Tenemos varias preguntas, ¿eh? Han preguntado bastante los participantes. Dale nomás, dale nomás. Yo acá, Seguimos con la café y harta cosa. próxima pregunta de Jorge González. Dice, ¿qué tan importante es la gestión documental del proyecto frente a eventuales incidencias? Por ejemplo, un retraso por caso fortuito o problemas con mito. Y sobre todo, ¿qué mecanismo de gestión documental recomienda dentro del desarrollo de un proyecto de infraestructura? Perfecto. Mire, ahí lo importante, profesora, y a la persona que preguntó, que no, Jorge, ¿cierto? Jorge, es entender que cuando estamos evaluando el proyecto y lo tomamos factible, nosotros empezamos acá, de hecho creo que hay algunos colegas arquitectos conectados acá. El arquitecto empieza a desarrollar en la etapa de diseño la gestión documental en revisión A. Pasa el tiempo, revisión B. Pasa el tiempo, revisión C. Para sacarle una sonrisa a mis queridos colegas arquitectos, terminamos la etapa de diseño con revisión AA, ¿ok? Con revisión ALM, etcétera, no sé, ¿ok? Y se genera en los antecedentes aptos para construcción la revisión C, que es la revisión que todos los que participamos en una propuesta estamos. Cuando firmamos el contrato, la gestión documental refleja los documentos que nos sirvieron para poder determinar el proyecto dentro de su alcance, el plazo y el costo. Y a partir de ahí aparece la gestión documental. Cambio que exista en el proyecto debe ser respaldado por libro de obra. ¿Por qué? Porque si nosotros firmamos el contrato en versión 2 y nos cambian el plano a versión 3, nosotros estamos ejecutando un proyecto que no firmamos. Estamos ejecutando un proyecto que se modifica, ¿ok? Independiente de los márgenes que defina el contrato, ¿cierto? Sobre que se pueda modificar un 20% superior o un 20% inferior por parte siempre del mandante, porque el mandante autoriza el cambio antes que se ejecute, no después. Que me imagino mucho colega debe haberse visto enfrentado a que el proyecto está terminando y la empresa constructora llega con un dossier de variaciones de obra, algunos le llaman adicionales, no son adicionales, variaciones de obra, aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, y nosotros la gestión documental la tenemos que ir comparando entre el listado original de planos con el listado que se va modificando para poder hacer, profesora, esa gestión documental, hasta llegar a los planos ASBIL. Eso. Ya, perfecto. Y últimas preguntas. Tenemos las últimas dos preguntas. De la profesora Claudia Petit, nos pregunta, ¿cuánto se considera una postventa exitosa? ¿Se deja ese monto reservado para ello? Sí, se deja ese monto reservado, profesora. ¿Dónde está el monto reflejado o el monto reservado? Generalmente acá. Generalmente cuando se estudia esta parte del 75%, nosotros tenemos que relacionar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de retención. No lo voy a escribir. El porcentaje de retención por correcta ejecución de las obras.
que generalmente en las bases administrativas y en los cuerpos de contrato se definen en un 5 o en un 10%. ¿Ok? Ese monto, nosotras, no lo vamos a recibir mientras estemos ejecutando el proyecto. Por lo tanto, esa reserva probablemente haga que el costo presupuestado disminuya para nosotros poder tener una reserva y poder atender la postventa de la forma en que se debe atender una postventa. Y en el teórico caso, que la terminemos sin observaciones o con observaciones muy chiquititas, gracias Claudia, eh, esa reserva pasa de esta ronda. Michael Silva pregunta, ¿qué rol juegan los contratos colaborativos IPS en las utilidades de proyecto y para todas las partes interesadas? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Colega Michael, muy buena pregunta. El error que se comete en los contratos es no darle el énfasis a la revisión por parte del mandante en el proceso de licitación. El mandante tiene la costumbre de tirarnos un poco la oreja y llamarnos la atención por no haber considerado tal o cual alcance. Sin embargo, el mandante omite que antes de firmar el contrato, el mandante debe revisar la propuesta que nosotras presentamos. Y para poder mirar específicamente ese tipo de contrato, nosotros tenemos que trabajar con un presupuesto referencial que lo obtenemos a partir de la etapa de diseño. Hoy día, muchos contratos de construcción se adjudican sin tener una referencia de los costos. Muchos contratos de construcción, profesora, se adjudican sin haberlos evaluado. Entonces, cuando ocurren ese tipo de falencias en esos contratos, lo que aconsejo como empresa constructora o como subcontrato es poder tener una conversación ya en la etapa desde la negociación, ¿cierto? Porque siempre puede haber una negociación en el contrato o a lo mejor presentar el valor y sobre eso nosotros podamos tener la tranquilidad de que cuando firmamos el contrato como empresa constructora o como subcontratista, el mandante revisó en base a su precio referencial. Que eso, profesora Natalie, yo creo que no se abarca, por lo menos en el sector de la construcción, y si se abarca en un porcentaje menor al 50% de los proyectos que están hoy día en ejercicio. Bueno, en honor al tiempo, ya estamos pasadito la hora un poquito, damos por finalizar ronda de preguntas. Agradecemos al profesor Francisco Lago ya por brindarnos en esta instancia de aprendizaje dentro de la segunda charla de ciclo de perfeccionamiento docente de nuestra Escuela de Construcción. Muchas gracias, profesor. Agradezco Muchas también gracias. a cada uno de los participantes por acompañarnos en esta segunda charla. Esperamos que sigan participando en las próximas instancias de este ciclo de perfeccionamiento ya. Muchas gracias a todos. Buenas noches. No sé si el profesor Francisco quiere dar ya las últimas palabras y despedirse de la charla, de esta charla de hoy día, por supuesto. No, solamente agradecer, profesora Natalie, agradecerle a esta institución que cada vez la quiero muchísimo más, al igual que todas las instituciones que están, y que de alguna forma lo que está haciendo la Universidad de las Américas a través de su escuela de construcción sirva para poder motivar a toda la academia a ser colaborativos con los colegas. Nosotros lo hemos conversado, profesora Natalie, en muchas dimensiones. No debemos tener rivalidad, jamás. Somos un trabajo, somos un equipo, somos una industria que prevalece sobre el trabajo en equipo. Y créame que estos fundamentos a nosotros nos dan un parámetro cuantitativo que obviamente se impulsa a partir de esta casa de estudio. Así que es un ejemplo a seguir esta actividad. ¿Ok? Agradezco a mi familia, que no sería posible esto sin
sin la motivación que uno tiene por ellos principalmente y por los estudiantes. Muchos que están conectados están conmigo ahora en cursos de gestión, en cursos de evaluación, en cursos de calidad, en cursos de administración, en cursos de recursos humanos, etcétera. Y créame, profesora Natalie, que es un tremendo reconocimiento hacia esta universidad el que puedan existir iniciativas como estas que permiten englobar e integrar nuestro quehacer profesional, profesora Natalie. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos por participar.